Soy yo el acusado quien tendría que juzgaros. Comentarios de las actas del magisterio que condenan los errores modernos por Monseñor Marcel Lefebvre. Segunda parte, documentos pontificios sobre el liberalismo. Capítulo 7. Libertas Praestantissimum, León XIII, 20 de junio de 1888, sobre la libertad humana y el liberalismo. Ya hemos establecido la incompatibilidad de la masonería con el catolicismo gracias a los documentos pontificios. Ahora nos vamos a ocupar de las ideas que presiden a toda organización masónica y que podemos llamar ideas liberales, que se propagan y difunden a través del mundo y que todos van más o menos aceptando, incluso los católicos. Un espíritu falso. Sin embargo, son errores que los papas han combatido durante más de un siglo y medio. Para comprender bien los numerosos documentos pontificios que condenan el liberalismo, se puede consultar el libro del padre Roussel, Liberalismo y Catolicismo, que es un resumen excelente de los errores y de los estudios sobre el liberalismo presentado por el autor durante las conferencias que dio en 1926. Primero trata del liberalismo en general, luego ataca a los católicos liberales y finalmente denuncia todos los errores del catolicismo liberal. Describe muy bien la mentalidad liberal, muestra muy bien qué es ese espíritu falso que siempre se contradice a sí mismo, afirmando una cosa y su contrario, y poniéndose en una incoherencia continua. Así se entiende mejor la situación actual de la Iglesia, una situación inimaginable que mueve a algunos fieles desamparados a decir que no hay papa, ni sacramentos válidos, ni misas válidas. Un radicalismo completo que ignora lo que es el liberalismo. Hay que hacer un juicio más prudente porque precisamente los liberales no son gente absoluta. Siempre se sitúan entre el error y la verdad. Se contradicen y se escabullen. Y de este modo, evidentemente, destruyen la verdad, el dogma y la fe, pero no llegan a hacer actos absolutamente inválidos. Conocen bastante la religión como para no comprometerse con afirmaciones que levantarían una oposición general contra ellos. Se las ingenian para hacer cosas que, en principio, son aceptables, que están casi al límite de la ortodoxia y de la validez, pero que en la práctica son claramente malas. Una cosa, por ejemplo, es la misa tal como salió de la imprenta del Vaticano y conforme a los decretos, y otra, las misas, traducciones y todo lo que vemos en la práctica y que hace que esas misas suelan ser inválidas. Primera parte, ¿qué es la libertad? El documento más importante que ha publicado el Magisterio sobre el liberalismo es la encíclica Libertas Praestantissimum del Papa León XIII. La primera parte da una definición exacta de la libertad porque se suelen tener falsas ideas sobre este tema. Se abren comillas. Son no pocos quienes afirman que la Iglesia es una enemiga de la libertad del hombre y la causa de que así piensen está en una falsa y extraña idea que se forman de la libertad, porque o la adulteran en su noción misma, o con la opinión que de ella tienen la dilatan más de lo justo, pretendiendo que alcanza gran número de cosas en las cuales, si se ha de juzgar rectamente, no puede ser libre el hombre. Se cierran comillas. ¿Por qué esta acusación contra la Iglesia? Porque la Iglesia está vinculada a la ley y la ley dirige y orienta la libertad al orientar la voluntad. Así que la gente que quiere una libertad total y sin límite cree que la Iglesia está en contra de ella porque está a favor del decálogo y de leyes morales concretas, como si la ley por sí misma se opusiese a la libertad. Creen que la libertad es algo absoluto y que cuando se limita deja de serlo. Se imaginan que la libertad es una facultad que da la naturaleza y permite hacer todo lo que uno quiere. De ahí la importancia de saber cómo se define exactamente la libertad
y por qué nos la ha dado Dios. La libertad es una noción relativa, como también lo es la obediencia. Es buena en la medida en que busca el bien y deja de ser libertad en la medida en que conduce al mal. La libertad no se nos ha dado por sí misma, sino para que nos podamos dirigir al bien sin estar determinados por él. Libertad psicológica y libertad moral. León XIII empieza distinguiendo entre la libertad psicológica o natural, el libre albedrío, y la libertad moral, el uso bueno o malo del libre albedrío. Se abren comillas. De lo que aquí tratamos directamente es de la libertad moral, ya se la considere en el individuo, ya en la sociedad civil y política, pero conviene al principio decir brevemente algo de la libertad natural. Se cierran comillas. Se distingue la libertad moral, que se refiere a los actos buenos y malos, de la libertad natural, también llamada libertad psicológica, que es la del acto libre, la del acto efectuado sin estar determinado por una causa interna. Pero al añadir a este acto la idea del bien o del mal, la libertad tiene que estar orientada. La libertad moral no puede extenderse a todo, precisamente porque se relaciona con el bien y el mal. Solo puede referirse al bien, porque si se refiere al mal ya no es realmente libertad, sino que se convierte en libertinaje. La libertad, signo de inteligencia. León XIII empieza explicando la libertad psicológica o natural o libre albedrío del hombre. Se abren comillas. El juicio de todos y el sentido común, voz muy cierta de la naturaleza, reconocen esta libertad solamente en los que son capaces de inteligencia o de razón. Se cierran comillas. En efecto, solo se considera libres, por supuesto, a los seres espirituales que tienen una inteligencia o razón y no a los animales que solo obedecen al instinto. Se abren comillas. Con razón, porque cuando los demás animales se dejan llevar solo de sus sentidos y solo por el impulso de la naturaleza, buscan lo que les aprovecha y huyen de lo que les daña, mientras que el hombre tiene por guía la razón en cada una de las acciones de su vida. Pero la razón juzga que de cuantos bienes hay sobre la tierra, todos y cada uno no pueden ser e igualmente no ser, y por lo mismo juzga que ninguno de ellos se ha de tomar necesariamente, con lo cual la voluntad tiene poder y opción de elegir lo que le agrade. Se cierran comillas. Esta es la libertad psicológica. El Papa prosigue. Se abren comillas. Nadie ha hablado de la simplicidad, espiritualidad e inmortalidad del alma humana tan altamente como la Iglesia Católica, ni la ha asentado con mayor constancia, y lo mismo se diga de la libertad. Siempre ha enseñado la Iglesia una y otra cosa, y las defiende como dogma de fe. Y no contenta con esto, tomó el patrocinio de la libertad, enfrentándose con los herejes y fautores de novedades que la contradecían, y libró de la ruina a este bien tan grande del hombre. Luchó en defensa del libre albedrío del hombre, sin permitir que el fatalismo se arraigara en tiempo ni en lugar alguno. Se cierran comillas. Lo contrario de los musulmanes, que enseñan el fatalismo. Se abren comillas. La libertad propia, como hemos dicho, de los que participan de inteligencia o razón y mirada en sí misma, no es otra cosa sino la facultad de elegir lo conveniente a nuestro propósito. Se cierran comillas. Esta es la definición exacta de la libertad psicológica. La libertad moral. Si consideramos luego que el fin último del hombre es Dios, fin que Él ha asignado a nuestra vida y existencia, nuestra libertad tiene que elegir entre los medios que nos conducen a este fin y no a otro. Ahí entran en juego el bien y el mal. Nuestra libertad, al revés de la de Dios, puede conducirnos al mal
a causa de la debilidad de nuestra inteligencia, que puede equivocarse sobre la bondad de las cosas particulares. Corremos el riesgo de elegir las que son contrarias a nuestro fin y obrar así por error, apeteciendo un bien aparente que en realidad es un mal. Se abren comillas. Como una y otra facultad distan de ser perfectas, puede suceder, y sucede en efecto muchas veces, que el entendimiento propone a la voluntad lo que en realidad no es bueno, pero tiene varias apariencias de bien, y a ello se aplica la voluntad. Pero así como el poder errar, y el errar de hecho es vicio que arguye un entendimiento no del todo perfecto, así el abrazar un bien engañoso y fingido, por más que sea indicio de libre albedrío, como la enfermedad es indicio de vida, es, sin embargo, un defecto de la libertad. Así también la voluntad, por lo mismo que depende de la razón, siempre que apetece algo que de la recta razón se aparta, infisiona en sus fundamentos viciosamente la libertad y usa de ella perversamente. Se cierran comillas. Si no, se podría decir que Dios nos ha dado una facultad y cualidad mala anexa a nuestra voluntad, es decir, la facultad de hacer el mal. Eso no puede ser. Nos ha dado la voluntad para hacer el bien y no el mal. Es evidente. Se abren comillas. Esta es la causa por la cual Dios, infinitamente perfecto, y que por ser sumamente inteligente y la bondad por esencia, es sumamente libre, de ninguna manera puede querer el mal de culpa, como ni tampoco pueden los bienaventurados del cielo, a causa de la contemplación del bien sumo. Se cierran comillas. La facultad de hacer el mal es un defecto de nuestra voluntad. Si esa facultad de hacer el bien y el mal fuese un bien y una perfección, tendríamos la impresión de poder hacer más que si eligiéramos solo cosas buenas. Podríamos elegir también las malas. A primera vista, sería una facultad más amplia, pero no es así, porque si fuera una perfección, también lo sería para Dios, que de este modo también podría hacer el mal. Sin embargo, Dios es sumamente libre. Posee la libertad en un grado infinito, no puede hacer el mal. Lo mismo sucede con los bienaventurados ángeles u hombres. En cambio, los ángeles antes de su prueba podían hacer el mal moral, es decir, pecar. Dios les había propuesto algo nuevo, su posible elevación a la visión beatífica o, como dicen algunos, les había revelado el misterio de la encarnación y su voluntad de hacerse hombre. Y entonces algunos se rebelaron, descartaron la necesidad de algo que no poseyeran ya por naturaleza, o siendo espíritus puros, negaron la obligación de adorar a un hombre Dios compuesto de materia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para los ángeles y para los hombres, la facultad de cometer el mal no es ninguna perfección. En eso justamente hizo hincapié San Agustín contra los pelagianos. Se abren comillas. Si el poder apartarse del bien fuese según la naturaleza y perfección de la libertad, entonces Dios, Jesucristo, los ángeles, los bienaventurados, en todos los cuales no se da semejante poder, o no serían libres, o lo serían con menor perfección que el hombre viador e imperfecto. Se cierran comillas. Por supuesto, eso es impensable. Dios, los ángeles y los elegidos serían menos libres y menos perfectos que los hombres. Además, basta reflexionar un poco. Elegir el mal solo puede ser un defecto. Si hacemos una comparación con la enfermedad, ¿qué es más perfecto? ¿Poder estar enfermo o no? Si estar enfermo fuese mejor que no poder estarlo, los santos del cielo no pueden estarlo. Los hombres en la tierra podrían elegir entre la salud y la enfermedad, y así nosotros seríamos más perfectos en la tierra que en el cielo. Eso es ridículo. Elegir el mal es un defecto y no puede ser más que eso.
En el fondo, se elige la propia destrucción, es suicidarse. Querer lo que es pecado es querer la propia imperfección y por lo tanto la nada. ¿Cómo podría Dios querer su propio mal? Eso es imposible, pues ya no sería Dios. ¿Cómo podrían los ángeles y los elegidos, que están en el gozo perfecto y en la perfección absoluta, destruirse a sí mismos por buscar el mal? Eso es imposible. Grabémoslo bien en nuestra cabeza. La facultad de hacer el mal es un defecto de la libertad. Eso es lo que condena el liberalismo. Para los liberales, precisamente, el hombre es libre. Somos libres y por eso podemos hacer el bien y el mal. Y si no pudiéramos hacer el mal, no seríamos libres. Ese es su razonamiento tan equívoco. Este es el pensamiento que dirige nuestras sociedades actuales, que se llaman liberales. El hombre es libre y tiene que poder ejercer su libertad y hacer todo lo que quiera. ¿Qué límites? Sin embargo, había que poner un límite a esa libertad en la vida social, si no, las consecuencias serían muy graves. Se podría matar, quemar. Entonces se dice, los límites son los del orden público. Eso puede ser muy amplio dependiendo de los gobiernos. Está, por ejemplo, todo lo que no se opone al orden público, defectos inconfesables como la homosexualidad y el divorcio, que sin embargo están contra la vida de la familia y contra el orden natural y moral. Pero como eso no le molesta a nadie, tiene que ser libre. Eso es lo que se piensa en las sociedades actuales. Se cree que eso no perjudica al orden público, pero ¿cómo explicar que haya tantos crímenes, que la criminalidad aumente estadísticamente cada año y que los criminales sean cada día más jóvenes, a veces de 17 o incluso de 15 años? Eso pasa porque la familia está destruida. Esos jóvenes ya no tienen familia. Sus padres se han divorciado o se han casado otra vez y han abandonado a los hijos. Es el desorden total. Esos hijos ya no tienen moral. Han visto el mal en casa de sus padres y ya no tienen noción de nada. Hay que entender que incluso para el orden público hace falta el orden moral. Que no se diga que si ya no hay libertad de hacer el bien y el mal, ya no hay libertad alguna. Nuestra libertad no se extiende al mal. Dios nos castigará. Si la esencia de nuestra libertad consistiera en hacer igualmente el bien y el mal, no podríamos ser castigados. Dios nos castigará en la medida en que hayamos empleado para el mal la facultad que nos ha dado. Nuestro mérito es poder escoger libremente entre los bienes. Por ejemplo, los jóvenes que han elegido ser seminaristas y sacerdotes hubieran podido escoger el matrimonio o seguir siendo solteros o ejercer una profesión. Al haber elegido entre los bienes, su acto es meritorio. Para eso tenían la libertad y no para elegir entre el bien y el mal. Los falsos principios se reducen así a la nada. Ellos dicen, el hombre es libre. Es su gran principio y de ahí proviene la libertad de religión. Se puede elegir la que se quiera. Ya no hay ni error ni verdad. Se puede elegir uno u otro e incluso entre el vicio y la virtud. Las leyes son cada vez más laxas y permisivas, siempre en el sentido de esa famosa definición de la libertad que tenemos que atacar en su fundamento, como hizo muy bien el Papa León XIII. Los liberales se detienen en la facultad de elegir entre los medios que están a nuestra disposición en la vida, sin considerar el debido fin. El Papa, como buen filósofo, dice, se abren comillas, escoger entre los medios que conducen no solo a lo que uno se propone, sino al debido fin. Se cierran comillas. La libertad es la facultad de elegir entre los medios, guardando el orden a un debido fin. Nuestra elección tiene que estar determinada por el fin y más allá de nuestros fines particulares. Dios nos ha determinado el fin para siempre. Es el fin último de nuestra vida, es decir,
la gloria de Dios y la salvación de nuestra alma. No podemos usar nuestra libertad para alejarnos de este fin. Somos libres para un fin determinado y para escoger los medios que nos conducen a él. ¿Alguien quiere ir a Roma? Puede escoger entre los diversos caminos que conducen a ella, que es el fin determinado, pero si en pleno trayecto uno se dice, ¿y por qué no cambiar de tren? Y se va hacia Ámsterdam, ya no tiene un fin determinado y debido. La moralidad de nuestros actos la constituye el hecho de estar orientados hacia el fin último. Las leyes del decálogo que se nos han dado son como carteles indicadores del camino que nos llevan al fin. Por eso, la ley no está hecha para limitar nuestra libertad, sino para orientarla bien. Gracias a las leyes se puede elegir el buen camino, puesto que ellas indican que por él se llega al fin. Eso es lo que niegan los liberales. Para ellos, si el fin está determinado, ya no somos libres. Hay que saber qué es lo que se pretende. O llegar a la desgracia del castigo eterno, o llegar al gozo que Dios nos ha preparado si usamos precisamente nuestra libertad según su voluntad que ha puesto en nosotros y que está impresa en nuestra naturaleza. De ahí la importancia de esta encíclica Libertas Praestantissimum, que es quizá la única en que el Papa se ha esforzado por llegar hasta el fondo en la definición de la libertad para descartar todos los errores del liberalismo. Se abren comillas. Dirigirse a su propio fin y alcanzarlo, dirá más adelante, es perfección verdadera de toda naturaleza y el fin supremo a que debe aspirar la libertad del hombre no es otro que Dios mismo. Se cierran comillas. Son cosas que la gente no quiere entender. Oye con gusto a los que hablan a favor de la libertad, pero se indignan ante los que hablan de limitar la libertad fijándole un fin. La libertad es una especie de espejismo. Todas las campañas electorales se hacen en su nombre. No se quiere entender que la libertad para hacer el mal lleva a la ruina de la sociedad. Se olvida por qué nos ha dado Dios esta facultad que está vinculada con la inteligencia y la voluntad. Como la razón tiene la capacidad de conocer el bien y de comparar los medios para conseguir un fin, puede hacer una elección y proponer a la voluntad que obre de tal o cual manera según los principios de la razón y de la fe.